Buenas tardes. Vamos a seguir hablando de series. ¿Okay? Y pues para comenzar, pues había dicho, ¿verdad? Que pues una serie, ¿verdad? Es en esencia la suma, ¿verdad? De los términos de una sucesión, ¿verdad? Eso es en esencia una serie, ¿verdad? Entonces, aquí introducimos un término que es importante porque nos da el primer criterio de convergencia es la sucesión de sumas parciales. La sucesión de sumas parciales. ¿Qué es la sucesión de sumas parciales? Que la representamos con el símbolo SN. Pues es básicamente es la suma de los términos de la serie, ¿verdad? Indicados hasta donde dice, pues ahí el subíndice. Entonces, S1 sería A1, ¿verdad? S2, pues sería A1 más A2. S3 sería A1 más A2 más A3, entendiendo que cada uno de ellos, ¿verdad? Es, pues, cada uno de los términos de la sucesión, ¿verdad? Y así, pues, hasta que llegamos a la sucesión Sn, que básicamente sería, pues, toda la serie, ¿verdad? Expresada en esta forma. Que básicamente, pues, es lo que hemos señalado como una serie, ¿verdad? Entonces, esto es lo que llamamos la sucesión de sumas parciales, ¿verdad? La sucesión de sumas parciales. Entonces, por ejemplo, en una serie, ¿verdad? Me dijeran desde n igual 1 hasta infinito de n sobre n más 1. Entonces, S1 pues sería un medio, ¿verdad? O sea, 1 sobre 1 más 1. S2 sería 2 sobre 2 más 1, 3. Perdón. Ese sería el término, el término 2. No. Como es una sucesión de sumas, sería un medio, la anterior, ¿verdad? Más 2/3, que es la de A2. S3, pues sería un medio, más 2/3, más la que sigue 3/4, ¿verdad? S4, pues sería un medio, más 2/3, más 3/4, más 4/5, y así sucesivamente, ¿verdad? Y Sn, pues, sería un medio más 2/3, más 3/4, más 4/5, y pues ahí ya expresamos simbólicamente n sobre n más 1 como último término, ¿verdad? De la sucesión Sn, que finalmente pues es la serie, ¿verdad? Bien, entonces esto es la sucesión de sumas parciales. Ahora, ¿por qué es importante este término? Porque nos da el primer criterio de convergencia. ¿Okay? Y ese criterio nos dice lo siguiente. Si la sucesión de sumas parciales converge a un valor límite L, decimos que la serie converge. ¿Okay? Entonces, esto, como les digo, es el primer criterio, ¿verdad? Es el primer criterio de convergencia para poder identificar, pues, si una serie es convergente o divergente. En esencia, pues, lo que hacemos es, ojo, no vayamos a confundir las cosas, ¿verdad? Si el límite cuando n tiende al infinito de la enésima suma, ojo,
No estoy hablando del enésimo término, ¿verdad? Sino de la enésima suma. Es decir, el límite, cuando n tiende al infinito de A1 más A2 más A3 más A4 y seguimos hasta AN, ¿verdad? Si ese límite, pues, existe a un valor L, entonces, o mejor dicho, si L existe, entonces, la serie, ¿verdad? La serie de donde proviene la suma, ¿verdad? La serie, pues, converge, ¿verdad? ¿No? Recordemos que aquí estoy yo, o sea, no confundamos las cosas, ¿verdad? Sn, recordemos que es A1 más A2 más A3 más A4 hasta AN, que es igual, pues como les dije hace un rato, a expresarlo de esta forma, expresarlo en términos de la serie, ¿verdad? Entonces lo que estoy diciendo, bueno, si el límite sobre este enésimo término, que al final es la suma toda esta, ¿verdad? Existe, converge a L, entonces la serie converge. Caso contrario, es divergente, ¿verdad? Luego, no confundir, ¿verdad? No confundir. Y de hecho, este es un criterio que lo vamos a ver más adelante. El criterio del enésimo término que usábamos para la sucesión, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando de una sucesión nada más, no de una serie. Y allá decíamos, bueno, si existe, converge, si no existe, diverge. Ese es un criterio para sucesión. Ahora, este criterio del enésimo término, ya lo vamos a ver más adelante, sí existe para series, pero no nos da la respuesta que nosotros creemos que nos va a dar, que es que si existe, converge, ya lo vamos a ver en su momento, ¿verdad? Entonces, no confundirlo con este criterio, ¿verdad? Yo aquí no estoy sacando el límite del enésimo término, sino el límite de toda la suma, ¿verdad? De toda la suma. Entonces, es bien diferente, ¿verdad? Son cosas bien diferentes. Entonces, hay pues dos series específicas que se basan en este principio de la suma de la enésima suma, ¿verdad? Uno de ellos es la serie telescópica y la otra es la serie geométrica. Por ahí alguien me hizo una pregunta en el chat acerca de la serie geométrica. Pues no hemos llegado, hasta ahorita vamos a llegar, ¿verdad? Pero ya la vamos a poder evaluar. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar con la serie telescópica, ¿verdad? Vamos a comenzar con la serie telescópica. Normalmente estas series las reconocemos, ¿verdad? Las podemos reconocer de forma sencilla porque tienen un comportamiento como sumas parciales. Por ejemplo, esto. Sumas parciales, ¿verdad? A veces no están expresadas así, sino que hay que separarlas en sus sumas parciales y a partir de ahí efectuar la demostración. Bien, en este caso ya está separado. Entonces, para demostrar que es una serie telescópica, ¿okay? Y que converge, pues voy a desarrollar algunos términos de de las sumas parciales. Por ejemplo, el primer término pues sería 1 menos 1/2, sustituyendo n, ¿verdad? El segundo término, la segunda suma parcial, ¿verdad? Es 1 menos 1/2 más 1/2 menos 1/3. Recuerden que en la suma parcial pues incluyo el anterior y el siguiente, ¿verdad? Ese 3 sería 1 menos 1/2 más 1/2 menos 1/3 más 1/3 menos 1/4. ¿Ok? Voy a escribir uno más. Digamos, este sería el quinto término, ¿verdad? Y luego, pues, el enésimo término, que es al final el que me interesa, la enésima suma, perdón, sería así.
Ok, y esto pues obviamente sigue, ¿verdad? Hasta llegar al enésimo término, que sería este. ¿Okay? Entonces ahí tenemos pues la enésima suma. Entonces recuerden que el criterio dice que si el límite sobre esa enésima suma existe, entonces la serie converge, ¿verdad? Y eso es lo que dice. Entonces, lo que tengo que hacer en esencia es pues el límite cuando n tiende a infinito de esa enésima suma, ¿verdad? 1 menos un medio más un medio menos un tercio más un tercio menos un cuarto y así, ¿verdad? Sacarle límite a eso. Ahora bien, y esto es propio de las series telescópicas, de hecho. Normalmente uno va a observar que en una serie telescópica hay una cancelación o un colapso de la serie y ustedes van viendo que cancela este con el que sigue y así sucesivamente, ¿verdad? Eventualmente, pues el negativo que va a ir antes de este, ¿verdad? Que iría aquí, se cancelaría con este, digamos, dejando este último término vivo. Entonces, Sn, después de ese colapso, se convierte en 1 menos 1 sobre n más 1. ¿Ok? Y pues, si eso ocurre, es que la serie es, como les digo, telescópica. Y cuando nosotros evaluamos el límite, en esa enésima suma que nos quedó, ¿verdad? Después de todo el colapso, cuando nosotros evaluamos el límite, pues nos queda 1 menos 1 sobre infinito, que es 0 y nos queda 1. Entonces vemos que el límite existe, es 1, ¿verdad? Por lo tanto, la serie converge. La serie converge. Entonces, de hecho, si la serie es telescópica, porque ahorita aquí no lo sabíamos, ¿verdad? Yo les planteé una serie ahí. Si la serie es telescópica, todo este colapso se va a dar, quedándome al final una enésima suma parcial de esta forma, a la cual yo le voy a sacar el límite y voy a demostrar que el límite existe. Y la conclusión es que será convergente, ¿verdad? Entonces, esa es pues la forma como yo demuestro que una serie telescópica es convergente, ¿verdad? Si no se da este colapso, pues la serie no es telescópica, de hecho. Y al no ser telescópica, pues será otro tipo de serie y tendría que demostrar por otro camino, ¿verdad? Si es convergente o es divergente, ¿verdad? Entonces, en conclusión, si la serie es telescópica, converge, ¿verdad? Pero, para poder concluir eso, yo tengo primero que demostrar esto, ¿verdad? Que la serie colapsa a un término, en el cual yo le puedo sacar el límite y ese límite existe, ¿ok? Entonces es necesario, ¿verdad? Es necesario. Bien, como les decía, no siempre viene la telescópica en una forma así separada, ¿verdad? A veces, pues, está así y lo que necesitamos es, pues, separarla en fracciones parciales, ¿verdad? Eso es a veces necesario, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues, la serie, como son factores lineales, recuerden que al final esto es una función, así que yo le puedo aplicar todas las técnicas que hemos hablado cuando he trabajado con funciones, ¿verdad? Lo puedo separar así y aplicar la técnica de fracciones parciales para determinar quién es A y B. Bueno, entonces realmente no lo voy a hacer aquí para ahorrar un poquito de tiempo. Ustedes ya saben, ¿verdad? Lo vimos en el primer parcial. Simplemente pues tenemos esto. O sea que A es 1 y que B es un medio, menos un medio, perdón. Así nos queda separado. Entonces, ya que lo separé, pues voy a ver algunas de las sumas, de las parciales. La primera sería un medio menos un medio sobre 2. ¿Okay? La segunda sería un medio menos un medio sobre 2 más un cuarto menos un medio sobre 3. ¿Okay?
Y observen que este 1/2/2, pues es 1/4, ¿verdad? De hecho, entonces, aquí voy a escribir 1/4 en vez de escribir 1/2/2, ¿verdad? Y este 1/2/3, de hecho, pues es 1/6, ¿verdad? Y vamos a hacer uno más. 1/2 menos 1/4 más 1/4 menos 1/6. Luego sería más 1/6 menos 1/2/3 más 1, 1/2/4 es 1/8. Y bueno, ustedes pueden hacer alguno más si tienen todavía duda, pero de hecho, pues aquí yo ya veo claramente el comportamiento, ¿verdad? Veo el comportamiento aquí. Veo que este cancela que este negativo va a cancelar a este, y que este negativo pues va a cancelar al siguiente positivo y así sucesivamente, de modo que el negativo que va aquí antes de este cancelaría a este, ¿verdad? Entonces me quedaría ese n ya simplificado como 1/2 menos 1/2 sobre n más 1. Y de hecho pues es telescópica, ¿verdad? Lo único que hago aquí ahora es probar el límite, ¿verdad? Solo para dejarlo formalmente establecido, esto se hace 0, ¿verdad? Entonces el valor del límite es 1/2, por lo tanto el límite existe, por lo tanto la serie es telescópica y converge, ¿verdad? Es una serie convergente. Bueno, entonces esas son las telescópicas, ¿verdad? Entonces creo que ya pueden ir trabajando la tarea, ¿verdad? Por ahí quien me preguntó, pues, ya tenemos algunos criterios, ¿verdad? Para ir avanzando. Veamos la siguiente, ¿verdad? No, bueno, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? Estoy recapitulando un poco. Sé que es telescópica cuando tengo este colapso de términos, ¿verdad? Cuando hay cancelación de esta forma. Y si es telescópica, de hecho, es convergente, ¿verdad? Lo único que hago aquí es demostrarlo de manera formal evaluando el límite, ¿verdad? Pero yo ya de antemano sé que al ocurrir este colapso, mi serie es convergente, ¿verdad? Mi serie es convergente. Vaya, por ejemplo, si la serie fuera así, y alguien podría decir que parece una serie telescópica, parece, ¿verdad? Pero si ustedes empiezan a desarrollar términos, van a ver que no hay cancelación de términos, ¿verdad? No la hay. Entonces, no califica como serie telescópica. De hecho, esta serie no lo es, ¿verdad? No es telescópica. Y por lo tanto, tendría que buscar si es convergente o divergente usando algún otro criterio, ¿verdad? Usando algún otro criterio. Que lo veremos más adelante, ¿verdad? Lo veremos más adelante. Pero esta serie, pues, aunque parece telescópica, no lo es, ¿verdad? Entonces, cuidado con eso. No todas las que parecen lo son necesariamente, ¿verdad? Bien, la otra serie que quiero abordar hoy es la serie geométrica. Por ahí habíamos visto una sucesión geométrica, ¿verdad? El principio es el mismo, ¿verdad? Recordamos por ahí que la sucesión geométrica era de la forma A por R a la N más R menos 1, perdón. Donde A era el primer término y R era la razón entre los términos, ¿verdad? Bueno, entonces, en este caso, pues, la serie se desarrolla así. Esta es la serie geométrica, ¿verdad? Donde pues seguimos hablando de una razón común, definitivamente, ¿verdad? Tenemos una razón común ahí, que es R, ¿verdad? Y, por ejemplo, una serie geométrica
Esa es una serie geométrica, ¿verdad? Un ejemplo. Esta es otra serie geométrica, ¿verdad? El hecho de que no esté aquí a la -1 no significa que no es geométrica, ¿verdad? Pues de hecho podemos manipularla, ¿verdad? Para que esto me quede -1. Recuerden que el -1 indica esa base elevado a la -1 o esa base pues que tiene que ir en el denominador. Entonces para que me quede -1, yo tendría que tener 5/4 a la 1 y 5/4 a la 1, ¿verdad? Entonces, y de ahí, pues, algebraicamente, ¿verdad? Pasar este, ¿verdad? Recuerden que si lo paso para arriba, ¿verdad? Y esto es manipulación usando solo leyes de potencia, ¿verdad? Yo tendría 5/4 a la 1 por 5/4 a la n por 5/4 a la -1, ¿verdad? Y esto, pues, de hecho, lo puedo dejar como 5/4 por 5/4 y usando leyes de potencia, ¿verdad? A la n-1 y ahí está esta serie, ¿verdad? Esta, escrita en la forma, pues, aquí, en la forma general, ¿verdad? Entonces sí es una serie geométrica, ¿verdad? Bueno, eso era para aclarárselos, porque no siempre aparecen así, ¿verdad? En esta forma, sino que hay que manipularlas un poco. ¿Okay? Bien, el criterio para la convergencia, o sea, si bien se basa en el colapso de las sumas, ¿verdad? Es mucho más sencillo, es mucho más sencillo. Es fácil de recordar. Dice lo siguiente. Si el valor absoluto de la razón es menor que 1, la serie converge. ¿Okay? Y si el valor absoluto de la región es mayor o igual que 1, la serie diverge. ¿Ok? Ese es el criterio de convergencia. Este proviene de la aplicación del límite de la enésima suma. Eso sí. ¿Ok? Límite cuando n tiende al infinito de la enésima suma de esta serie, ¿verdad? Pero en realidad al final lo condensan en un teorema más sencillo, que es este, ¿verdad? Que dice, bueno, si la razón es menor, el valor absoluto, perdón, de la razón es menor que 1, la serie converge. Y si no, si es igual a 1 o mayor que 1, la serie pues diverge, ¿verdad? Ese es el criterio. Entonces por ahí les había dicho, bueno, 5/4, lo habíamos escrito, al final reescrito, rearreglado, era esta. 5/4 por 5/4 a la n-1. Entonces ustedes directamente ya me pueden decir, identificando quién es la razón en cada caso, si esas series convergen o divergen. En este caso la razón es un medio, y un medio es menor que 1, por lo tanto esta serie converge. Y en este caso la razón pues es 5/4, y 5/4 es mayor que 1, por lo tanto la serie, en este caso, diverge, ¿verdad? Entonces, la serie geométrica pues es relativamente sencilla, ¿verdad? Solo hay que identificar bien quién es la razón. Si no está escrita en esta forma, se manipula, ¿verdad? Se manipula para encontrar específicamente quién es R, ¿verdad? Ahora bien, viene algo importante aquí. Puede ser que nos pregunten, ok, si la serie converge, ¿a qué valor converge? Es la otra pregunta que les pueden hacer. ¿A qué valor converge? Entonces, para responder esa pregunta hay una fórmula también sencilla que me dice que el valor al que converge es 1 sobre, A sobre 1 menos R. Ese es el valor al cual la serie converge, ¿verdad? Entonces, obviamente eso solo funciona, ¿verdad?
en caso de que la serie sea convergente. Si la serie no es convergente, pues obviamente no. Obviamente no aplicaría eso porque la serie diverge, ¿verdad? La serie diverge. Entonces, por ejemplo, en el caso de esta, que la razón es un medio, entonces ahí identifico, bueno, A es 2, R es un medio, entonces, ¿a qué valor converge? Bueno, si quiero saber a qué valor converge es 2 sobre 1 menos un medio, 2 sobre un medio, y 2 entre un medio es 4, entonces el valor al que converge es 4, ¿verdad? El valor al que converge la serie es 4. O sea, la suma de todos los términos al final me da 4. Y una serie convergente, ¿verdad? Bien, ¿preguntas? Bueno, entonces ahí, ¿verdad? Tengan cuidado, ¿verdad? Analicen bien las series. Vaya, por ejemplo, aquí les voy a escribir una que puede ser ahí tramposa, ¿verdad? Entonces, esa serie, si usted no está bien fijado, usted dice, la razón es 3 medios, y 3 medios es mayor que 1, diverge, dice. ¿Okay? Esa podría ser la conclusión de alguien que no estudió o que no se fijó. Y yo le tendría que decir que eso es incorrecto. Porque observen aquí cómo está esto. 1 menos n. Y observen cuál es la fórmula. N menos 1. Están con signos cambiados, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que manipular la serie, ¿verdad? 1 menos n. Bueno, ¿cómo hago para cambiarles de signo ahí? Aquí es pura ley de potencia, ¿verdad? 110. Yo puedo decir, en vez de decir 2 medios, digo 2 tercios a la menos 1. Es lo mismo que 3 medios, ¿verdad? Entonces le estoy dando vuelta y como le doy vuelta, pues obviamente me cambia ahí la potencia, ¿verdad? Y a la menos 1 sobre n. ¿Para qué hice eso? Para que este menos 1 me multiplique por potencia de potencia, ¿verdad? Me multiplique a la potencia de arriba. Y entonces allí me va a quedar con signo cambiado, n menos 1. Y ahora, bueno, analizo otra vez la razón. La razón es 2 tercios, que es menor que 1. Y pues conclusión, la serie converge. ¿Me escuchan? Hola. Sí, se lo escucha. Está cayendo un aguacero aquí en mi casa y casi no se escucha. Sí, estamos igual. Bueno, entonces esa es la conclusión, esa serie es convergente, ¿verdad? Ojo, si quieren saber la suma, pues bueno, el primer término aquí sería 1, no aparece, ¿verdad? Entonces, 1 sobre 1 menos 2 tercios es igual a 1 sobre 1 tercio es igual a 3, ¿verdad? Ese sería el valor de la suma total de la serie, por si se las pregunto. ¿Okay? Bien. ¿Preguntas? Esas son, como dice usted, solo son leyes de potencia, pero también me he fijado que no usan factoriales. No, eso ya es más adelantito. Si ya aparecen factoriales, usamos otro criterio que lo vamos a ver la otra semana ya. Ahorita no se preocupe. Sí. Por eso. Bueno. Estamos en el criterio de la razón, se llama.
Ok. Si en la serie va de n igual 0 a infinito, ¿no influye en la forma de resolver esta serie? Fíjense que en este caso es que depende mucho de la serie, porque el n igual 0 puede ser que en algunas series no esté definido, ¿verdad? Por ejemplo, si a usted le dicen esta, ahí tendría un problema. Porque el primer término sería 1/0, entonces estaría no definido. Pero si no existe ningún problema, como en este caso, que no existiría ningún problema, ¿verdad? Que fuera n igual 0, ¿verdad? Entonces podemos partir de ahí. No, no va a pasar nada, ¿verdad? No va a pasar nada. Ah, ok, O, gracias, Lick. o si usted le incomoda el n igual 0, ¿verdad? Vaya, vamos a suponer que comienza de 0, ¿verdad? Porque también, o sea, es válida la consideración. Entonces, para que usted comience de n igual 1, lo que usted hace es que desarrolla el primer término. ¿Okay? ¿Qué significa desarrollar el primer término? Usted evalúa. Cuando n vale 0, dice usted, bueno, sería 1 menos 0, sería 1. Entonces me quedaría 3 medios más, y ahí viene mi serie, ¿verdad? Pero ya no comienza en 0 porque ya desarrollé el 0, sino que comienza en 1. Y entonces ahí pues ya usted comienza el análisis a partir de aquí, ¿verdad? Entonces el 3 medio es constante. O sea, al ser constante, o sea, no es una serie, entonces usted no puede hablar de que esto converge o diverge. Es un valor constante. ¿Ok? Usted solo va a trabajar sobre esta siempre. Entonces esta pues ya demostramos que es convergente, ¿verdad? Entonces usted diría, bueno, entonces conclusión, converge, ¿verdad? Ahora bien, donde sí debe tener cuidado es en la suma, ¿verdad? Porque la suma, este valor de 3 es solo para este pedazo de aquí, ¿verdad? Para la serie. Si usted quiere saber la suma total para este caso, entonces es el 3 más el 3 medio que ya desarrolló antes, ¿verdad? Entonces, ojo, ¿verdad? Con esos detallitos, sería 9 medios el valor de la suma. ¿Ok? Sí, ok, gracias, Lick. Bien. Bueno, para cerrar hoy, porque esta lluvia está un poquito fuerte y casi no escucho, y no sé si ustedes tendrán la misma situación, ¿verdad? Un criterio rápido que es bien interesante, me puede sacar de apuros en algunas situaciones. La prueba del enésimo término se llama. Y ojo, aquí es donde sí utilizamos el límite sobre el enésimo término, el que usábamos en sucesiones, ¿verdad? Pero no SN, ojo, no el que acabamos de ver hace un rato, sino el enésimo término. Entonces ese criterio me dice, bueno, si el límite sobre el enésimo término es distinto de 0, la serie diverge. ¿Ok? Esa es la primera, pero aquí viene la mala noticia. Sí, límite, cuando n tiende a infinito del enésimo término es igual a 0, y aquí es donde nos caemos de la moto, porque dice no concluyente. O sea, pasa lo siguiente, usted saca el límite del enésimo término, si le da distinto de 0, usted dice automáticamente la serie diverge. ¿Okay? Pero si le da 0, no le dice nada a ese criterio, usted tiene que buscar otro criterio para poder demostrar ahí convergencia o divergencia. Entonces, a ver, bueno, la verdad es que este debería ser el primero que uno pruebe, y ojalá y no le dé 0. Si no le da 0, usted concluye automáticamente que diverge, ¿verdad? Pero si le da 0, tiene que ir a buscar otro criterio, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, me dan esta serie aquí. ¿Okay? Entonces digo, voy a probar el límite del enésimo término, ¿verdad? No de la enésima suma, sino del enésimo término, que sería 4n menos 1 sobre 5n más 3. Al evaluarlo así, tengo infinito sobre infinito.
Entonces, por L'Hopital me queda 4 sobre 5, derivando numerador y denominador. Y entonces, ese límite, bueno, límite de cuando n tiende a 4/5, como es una constante, me da 4/5, que es distinto de 0, por lo tanto, esta serie diverge, ¿verdad? Diverge. ¿Ok? Entonces, ese es el límite del enésimo término, ¿verdad? El límite del enésimo término. Y solo me sirve, ojo, solo me sirve para demostrar divergencia en series, no confundamos con sucesiones, ¿verdad? Allá en sucesiones decía, si el límite del enésimo término existe, la sucesión converge. Si no existe, la sucesión diverge. Bueno, allá, pero en series es diferente, ¿verdad? Entonces, por ahí alguien me preguntaba en la clase anterior que si una sucesión y una serie, si la sucesión convergía, la serie también convergía, no necesariamente, ¿verdad? Le dije yo. Y la prueba evidente de esto es esta. Si usted tiene esta sucesión, y usted le aplica el límite cuando n tiende al infinito al enésimo término, va a tener 1 sobre infinito igual a 0, existe, converge. ¿Verdad? Converge. Por otro lado, si usted tiene esta serie, ¿ok? Y usted dice, voy a aplicar el mismo. Bueno, yo digo, si converge aquí, debería de ser convergente. Bueno, veamos. Y problema, porque me da 0. Este criterio no me dice nada, ¿verdad? No me dice nada. Entonces, yo ya no puedo concluir, este es convergente, este es convergente. No. El hecho de que me dé 0 no me dice nada. De hecho, esta es la serie armónica y es una serie divergente. Y lo vamos a probar en la próxima clase con el criterio de la integral. ¿Okay? Es una serie divergente. Entonces, este es un caso donde esta converge y esta diverge. Bien, entonces aquí lo dejamos, ¿verdad? Seguimos viendo criterios la otra clase, el lunes. Y bueno, pendiente de las asignaciones que ya están con fecha y todo, ¿verdad? No se vayan a retrasar con eso. Deli. Gracias, Luis. Buenas tardes. Buenas tardes.